Hola, en este video vamos a ver un ejercicio que se resuelve con potencias. El problema dice que se necesitan rectángulos de vidrio que midan de base 8 centímetros y de altura 2 centímetros para utilizarlos en un equipo médico. Actualmente se tienen rectángulos de vidrio de 64 centímetros de base por 16 centímetros de altura y se colocan en una máquina que corta en 4 partes iguales a la pieza que se le coloque. ¿Cómo representamos en potencias el área de cada uno de los rectángulos que se obtienen en los cortes hasta las medidas que necesitamos? El problema nos indica que tenemos un rectángulo de vidrio que se puede cortar en una máquina en 4 partes iguales y se nos pregunta cómo representamos en potencias el área de cada uno de los rectángulos que se obtienen al ir haciendo los cortes hasta el rectángulo con las medidas que necesitamos. Antes de solucionar el problema, vamos a ver con qué información contamos. Tenemos las medidas del rectángulo del vidrio original y las medidas de los rectángulos que se necesitan, así como la cantidad de rectángulos que corta la máquina. El rectángulo de vidrio original tiene medidas de 64 centímetros de base por 16 centímetros de altura, y los rectángulos de vidrio que se necesitan deben tener una base de 8 centímetros y una altura de 2 centímetros. Ahora, para encontrar la representación del área en potencias de cada rectángulo que se obtiene en los cortes, hasta las medidas de 8 centímetros por 2 centímetros de altura, necesitamos encontrar el área de cada rectángulo antes del corte y después de cada corte las medidas nuevas de cada rectángulo, hasta llegar a las que necesitamos, para luego expresar el área de cada rectángulo después del corte y volver a expresarlo pero en potencias de base de 4. Para el área de los rectángulos utilizamos la fórmula de base por altura. Entonces tenemos que el rectángulo original con medidas de 64 por 16 centímetros, esto nos da un área de 1024 centímetros cuadrados. Entonces, si realizamos el primer corte, observa cómo se parte por la mitad la base y la altura, quedando con rectángulos de 32 centímetros por 8 centímetros. Ahora, para el segundo corte, consideramos el rectángulo con las nuevas medidas, esto es el de 32 centímetros por 8 centímetros. Este rectángulo tiene un área de 256 centímetros cuadrados. Entonces, al cortar en 4 partes iguales, nos quedan rectángulos de 16 por 4 centímetros. Volvemos a considerar estas nuevas medidas de este rectángulo y resulta que tiene un área de 64 centímetros cuadrados. Entonces, en el tercer corte nos quedan rectángulos de 8 por 2 centímetros. Regresemos al primer corte. Observa que el nuevo rectángulo que obtuvimos es una cuarta parte del original. Quiere decir que su área es 1024 por una cuarta parte. Entonces, en las demás cortes sucede casi lo mismo. Tendríamos que en el segundo corte, el área del nuevo rectángulo nos da 256 por un cuarto y en el tercer corte obtenemos 64 por un cuarto. Todas estas áreas las podemos expresar como potencias de base 4. Veamos, tenemos que un cuarto se puede escribir como una potencia con exponente negativo. Esto es como 4 a la menos 1. Y 1024 podemos escribirlo como 4 elevado a un número que nos dé 1024, pues tendríamos 4 a la 5. Entonces el área del nuevo rectángulo que obtenemos en el primer corte es 4 a la quinta por 4 a la menos 1, que simplificado nos da 4 a la 4. En el segundo corte tendríamos 4 a la que nos da 256, es 4 a la 4 por 4 a la menos 1 y simplificamos obtenemos 4 a la 3. Finalmente en el tercer corte nos quedaría 4 a la 3 por 4 a la menos 1 nos da 4 a la 2. Observa que para poder llegar a este resultado, primero tuvimos que encontrar el área de cada rectángulo antes del corte.
Después de cada corte, las medidas nuevas de cada rectángulo hasta llegar a la que necesitamos, y luego expresar el área de cada rectángulo después del corte y volver a expresarlo pero en potencias de base 4 cada una de las áreas. Por lo tanto, para los rectángulos de 8 centímetros de base por 2 centímetros de altura, nos queda el área expresada como 4 al cuadrado.